Egipto ha sido escenario de numerosos descubrimientos arqueológicos, desde una cámara recién descubierta hasta manos cortadas de gigantes. Siéntese, relájese y prepárese para descubrir las 15 cosas más extrañas encontradas recientemente en Egipto. Número 15. Cámara secreta descubierta en la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza es una de las más impresionantes y magníficas entre las 7 grandes maravillas del mundo antiguo. Se eleva a una imponente altura de 482 pies y tiene una enorme base que abarca unas impresionantes 13 acres. A pesar de su notable tamaño y grandeza, la identidad de su constructor y los métodos de su edificación siguen envueltos en el misterio. Los arqueólogos llevan siglos explorando la Gran Pirámide y sus alrededores y han descubierto innumerables secretos bajo las arenas del desierto. Sin embargo, siguen surgiendo nuevos descubrimientos incluso en zonas que ya han sido rastreadas muchas veces. Recientemente, se descubrió en el interior de la Gran Pirámide un corredor desconocido hasta entonces. Con una longitud de unos 9 metros, se trata del primer descubrimiento de este tipo en más de 2 siglos. El corredor se encuentra en el lado norte de la pirámide, detrás de grandes vigas de piedra caliza, y se cree que es la entrada original a la pirámide. Los científicos utilizaron una técnica de vanguardia, la radiografía de rayos cósmicos de muones, para localizar la entrada a un enigmático vacío en las pirámides de Egipto. Este descubrimiento podría ser uno de los más importantes del siglo XXI, pero aún no se sabe qué hay dentro. Las pirámides han sido siempre fascinantes para científicos y arqueólogos, con innumerables secretos y misterios ocultos en sus antiguos muros. Sin embargo, ninguno estaba preparado para este descubrimiento que ha impactado a la comunidad científica. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El Hombre de Oro. A principios de este año, los arqueólogos hicieron un descubrimiento revolucionario en la tumba intemporal de Saqqara, situada en la antigua capital egipcia de Menfis. Desenterraron los inquietantes restos momificados de un hombre no identificado que había permanecido oculto durante más de 4.300 años bajo las movedizas arenas del desierto. El hombre había sido enterrado en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 33 pies, junto a varias piezas de valiosas joyas envueltas en numerosas capas de pan de oro. Era la momia completa recubierta de oro más antigua jamás desenterrada, y el individuo momificado no real más antiguo. La túnica ornamentada de la momia, la banda en la cabeza y el brazalete en el pecho delataban su condición de hombre poderoso y rico. Junto al misterioso hombre envuelto en oro, la excavación arqueológica descubrió varios otros asombrosos artefactos antiguos, como cerámica, estatuas, amuletos, herramientas y varias hermosas pinturas murales. Se cree que estos hallazgos, incluidas las momias, datan de las dinastías Umbe y Sexto del Reino Antiguo. Estos objetos tienen hasta 4.500 años de antigüedad y son de gran interés para los investigadores. Ofrecen una visión única de los rituales religiosos y la expresión artística del Reino Antiguo, un periodo relativamente desconocido para el mundo moderno. El descubrimiento también ayuda a comprender mejor a los antiguos monarcas y su conexión con sus vecinos y asociados. Número 13. Momias con lengua de oro. En el antiguo cementerio de Cuesna, situado justo al norte de El Cairo, descubrieron un conjunto de tumbas que contenían varias momias del periodo grecorromano, mal conservadas y enterradas con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana en la boca. Aunque ya se habían encontrado momias con lenguas de oro anteriormente, esta vez el descubrimiento fue excepcionalmente único. El grupo de arqueólogos que encontró las momias tuvo la suerte de hallar no solo 2 sarcófagos antiguos, sino también uno que permanecía completamente sellado e intacto, libre de los estragos del tiempo y de los ladrones de tumbas. La primera tumba, que ya había sido descubierta y saqueada, aún contenía 2 cuerpos humanos con las extrañas lenguas doradas, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La segunda tumba, situada cerca de la primera, no había sido saqueada y contenía una serie de asombrosos artefactos antiguos, entre ellos el ataúd de piedra caliza intacto y las momias con lenguas de oro. Los embalsamadores del antiguo Egipto solían dar a los difuntos lenguas de oro que les permitían comunicarse con la deidad del inframundo. Los arqueólogos de Osiris
esperan encontrar aún más increíbles riquezas antiguas enterradas aquí en los próximos años, a medida que continúen sus excavaciones en el yacimiento de Kesna, que ya llevan más de 28 años. Estos hallazgos nos permitirán comprender mejor a los pueblos desconocidos y sus creencias. Número 12. La pirámide más extraña de Egipto. La abandonada y misteriosa estructura conocida como la pirámide de Gedepre está situada a solo 8 kilómetros al norte de las famosas grandes pirámides de Giza. Este monumento, situado en lo alto de una colina rocosa llamada Abu Rawash, fue construido por Gadefre, uno de los hijos del faraón Khufu, responsable de la construcción de la primera gran pirámide. A pesar de las numerosas exploraciones realizadas a lo largo de los 2 últimos siglos, las ruinas de este fascinante yacimiento aún guardan muchos secretos por desvelar. Uno de los aspectos más desconcertantes de este lugar histórico es el extraño estado de la propia pirámide. En su estado de desorden o incompleta, falta la mitad superior de la estructura, dejando solo las gradas inferiores que se extienden aproximadamente a 30 pies de altura. Aunque se dice que la pirámide tiene aproximadamente el mismo tamaño que la tercera de las pirámides de Giza, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si alguna vez estuvo terminada o si fue siquiera una pirámide en absoluto, posiblemente sirviendo como un templo solar no reconocido. Sin embargo, la ubicación del yacimiento plantea dudas, ya que se encuentra lejos de los cementerios cercanos a Giza, donde se construyeron las pirámides de la familia de Gedefre. Estas incertidumbres en torno a la pirámide de Gedefre muestran cómo la interpretación de la historia se basa en pruebas incompletas y contradictorias. Los investigadores e historiadores se esfuerzan por examinar los pocos vestigios del pasado y reconstruir las pistas. Número 11. La ciudad dorada perdida. Una de las noticias más emocionantes que llegan del mundo de la arqueología es el descubrimiento de una antigua ciudad perdida. Hace mucho tiempo que se cree que ha estado enterrada bajo las arenas de Egipto durante más de 3000 años. Este increíble yacimiento ha sido bautizado como la Ciudad Dorada Perdida, y su descubrimiento está siendo aclamado como uno de los hallazgos históricos más importantes jamás realizados en la región. La ciudad fue hallada en las proximidades de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, y se cree que fue una de las mayores ciudades antiguas que existieron en Egipto. La ciudad, que se cree que recibió el nombre de Ascenso de Atón, fue construida durante la Edad de Oro de Egipto, que tuvo lugar en la época de la cuarta dinastía del Reino Antiguo, hace miles de años. Antes de su descubrimiento, muchos expertos creían que la ciudad no era más que un mito, razón por la cual se le ha dado un nombre tan llamativo. Sin embargo, el descubrimiento de la ciudad está generando gran expectación. Se espera que arroje descubrimientos importantes, incluso más que el famoso desenterramiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Entre los hallazgos más emocionantes hasta ahora se encuentran las estatuillas y baratijas pertenecientes a la reina Ta, esposa de Amenhotep II. Los arqueólogos esperan encontrar muchos más tesoros asombrosos en la zona. Según el egiptólogo Zahi Hawass, este descubrimiento podría desvelar secretos de la historia del antiguo Egipto y brindarnos una imagen más clara de la vida del joven faraón. Número 10. Pirámide sin cabeza. En el popular complejo de Saqqara, en la meseta de Giza, se encuentra una enigmática estructura antigua conocida como la pirámide sin cabeza. Es un yacimiento que actualmente está vedado al público en general. A pesar de la continua exploración de la zona durante más de 2 siglos, muchos expertos en el campo de la egiptología creen que hasta ahora solo se ha desenterrado 1/3 de los tesoros subterráneos del complejo. La misteriosa pirámide fue descubierta por primera vez por un arqueólogo alemán en 1842, pero estuvo perdida durante más de 160 años tras ser engullida por las siempre cambiantes arenas del desierto. Hoy en día, solo queda la base del santuario monolítico rodeado por los restos curiosamente desfigurados de varias estructuras gigantescas. El travertino, un tipo raro y exótico de piedra caliza, es la composición de todo el suelo de piedra del complejo. El travertino se forma en aguas ricas en calcio alrededor de manantiales minerales, especialmente fuentes termales activas. El travertino utilizado en Egipto fue importado desde Turquía, a una distancia de aproximadamente 870 millas. Además, en la zona se encuentra una caja de piedra gris oscuro con diseños inusuales, parcialmente enterrada bajo la arena.
La tapa de roca de la caja está intacta y encaja perfectamente en la parte superior. Hay un taladro en uno de los lados sin explicación. El antiguo trabajo en piedra de este yacimiento ha llevado a creer en una tecnología perdida. Aún desconocemos los secretos de las arenas de Egipto. Número 9. La estatua de Kefren. En el famoso Museo de El Cairo de Egipto, una serie de esculturas increíblemente intrincadas y sofisticadas están actualmente en plena exposición pública. Estas obras de arte demuestran un nivel de destreza en el trabajo de la piedra que parece demasiado avanzado para pertenecer a la época en la que fueron creadas. Una de estas esculturas es una hermosa estatua funeraria que se cree que representa al faraón Khafre, que era hijo de Khufu y reinó durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto. El responsable del descubrimiento fue Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias. Fue descubierto hace más de 160 años en el fondo de una fosa llena de escombros. Estaba cerca de la segunda tumba más grande jamás descubierta en Giza. La escultura, a menudo conocida como Kefren entronizado, es ligeramente más grande que el natural y está considerada como una de las esculturas más importantes e icónicas que se conservan del antiguo Egipto. La impresionante escultura fue tallada en diorita, una piedra ígnea extremadamente dura, similar al granito. La diorita es muy rara y difícil de trabajar. La piedra se encontraba en el desierto del Sáhara y se traía desde lejanas canteras. Junto con otros artefactos de piedra dura, la estatua cuestiona la narrativa sobre la tecnología primitiva en el antiguo Egipto. La artesanía sugiere que los antiguos egipcios tenían conocimientos y herramientas más avanzados de lo que se creía. Número 8. El no nacido. Los científicos estaban realizando pruebas adicionales en una momia egipcia que había sido llevada a Varsovia, Polonia, probablemente en el siglo XVIII, cuando hicieron un hallazgo increíble y totalmente único. Inicialmente se pensó que eran los restos de un sumo sacerdote no identificado, pero inesperadamente se descubrió que la antigua momia era a la vez una mujer y estaba embarazada de 7 meses en el momento de su muerte. Según las radiografías y los análisis informáticos, la momia incluía en realidad los huesos conservados de un antiguo feto con diminutas extremidades preservadas. Se cree que el cuerpo data del siglo I a.C. Desde 1917, ha estado en préstamo en el Museo de Varsovia, donde se ha expuesto durante más de un siglo. No se ha descubierto ni registrado ningún otro espécimen de este tipo en ningún lugar del planeta. Inicialmente, los científicos pensaron que la momia era un sumo sacerdote debido al nombre en el ataúd. Sin embargo, debido a la intromisión de ladrones de tumbas a lo largo del tiempo, muchas momias documentadas no coincidían con sus ataúdes, lo que llevó a errores en la identificación incluso por parte de expertos arqueólogos. La mujer involucrada, conocida como Dama Misteriosa, fue envuelta en varias capas de tela gruesa. Su enterramiento y los objetos encontrados sugieren que era una mujer de gran riqueza o estatus social elevado. Los amuletos y objetos valiosos adornaban su cuerpo, lo cual era común en los entierros. Para personas de alto rango, estos objetos proporcionaban protección y guía en su viaje al más allá. La identidad exacta de la Dama Misteriosa sigue siendo desconocida hasta hoy. Número 7. La Reina Olvidada. Los arqueólogos han realizado un asombroso descubrimiento en el yacimiento de Saqqara, situado cerca de la meseta de Giza, exactamente un siglo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los investigadores han desenterrado una tumba hasta ahora desconocida, perteneciente a una reina llamada Nith. Poco se sabe de Nith, salvo que estaba estrechamente relacionada con la antigua diosa de la guerra Nith, y que fue una figura importante durante la primera dinastía. Este hallazgo tiene el potencial de remodelar nuestra comprensión de la realeza y la historia egipcias, ya que casi no hay mención de ella en los registros históricos anteriores. A lo largo de los años, se han excavado cientos de tumbas en el yacimiento de Saqqara. Recientemente, se ha creído que algunas de las tumbas contenían los restos de algunos de los asesores y generales más cercanos del rey Tut, enterrados en ataúdes bellamente diseñados y decorados con caras únicas en las que aparecían los nombres de los difuntos y escenas del libro de los muertos. El descubrimiento de la nueva estructura piramidal, que se cree fue la de Nith, es un avance significativo. Aunque su vida y muerte son un misterio, los investigadores esperan que el descubrimiento de su pirámide revele información importante sobre su papel y poder.
Su tumba es uno de los pocos ejemplos de enterramiento real del nuevo reino en Saqqara. Número 6. 1.000.000 de momias. En la desolada y árida región de Fayum, situada a unos 100 kilómetros al sur de El Cairo, un grupo de arqueólogos ha pasado 3 décadas excavando un vasto cementerio antiguo que podría ser el lugar de descanso final de casi 1.000.000 de cuerpos momificados. La razón de esta suposición se debe a las asombrosas 1.700 momias que se han descubierto hasta el momento, que habían sido arrojadas en lo que parecían ser enormes fosas comunes antiguas. Los arqueólogos creen que estas desafortunadas almas fueron enterradas entre los siglos I y VII a.C. En esta época, Egipto estaba bajo el dominio de los imperios romano y bizantino. A pesar del gran número de cuerpos, los expertos están perplejos sobre el origen de estos individuos, ya que la única aldea cercana era demasiado pequeña para justificar un enterramiento tan extenso. Extrañamente, fueron agrupados en función de su color de pelo, los rubios en un lugar y los pelirrojos en otro. A diferencia de los restos momificados más famosos encontrados en Egipto, estos eran aparentemente personas corrientes y no miembros de la realeza u otras figuras importantes. Fueron enterrados sin enseres ni ataúdes, y sus cuerpos descansaron en el suelo arenoso durante más de 1.500 años. Entre los restos había un hombre de estatura inusual, medía más de 2 metros y tenía el pelo rojo. Este descubrimiento ha dejado perplejos a los historiadores, quienes esperan obtener datos valiosos sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto. A pesar de ser desconcertante, sigue siendo un misterio histórico intrigante y fascinante. Número 5. Primates preciosos. El culto a los animales era una práctica común en el antiguo Egipto, y la momificación se extendía a muchas especies diferentes de animales, tanto domésticos como extranjeros. El babuino era uno de esos animales muy apreciados por los antiguos egipcios, y muchos restos momificados de estas criaturas han sido descubiertos por los arqueólogos a lo largo de los años. A pesar de no ser nativos de la zona, los babuinos eran tenidos comúnmente como mascotas o animales de servicio, y su estrecha asociación con los humanos es evidente en la literatura y el arte de este periodo. La asociación divina del babuino con Tot, el dios de la sabiduría, también contribuyó a que ocupara un lugar especial en la sociedad egipcia. A menudo se representaba a Tot con la cabeza de un babuino, y los babuinos solían mantenerse cerca de los templos. Se decía que estas criaturas procedían de una antigua y misteriosa tierra de Punt, pero su ubicación sigue siendo desconocida a día de hoy. Los egipcios valoraban mucho a los babuinos y los importaban desde Punt. Se han encontrado muchos babuinos momificados en Egipto, lo que sugiere que fueron transportados allí durante mucho tiempo. Además de su importancia religiosa, los babuinos también tenían un papel en la aplicación de la ley, y a veces se les representaba en pinturas y artefactos, ayudando a las autoridades. A pesar de los descubrimientos realizados por los arqueólogos, el misterio de Punt y su ubicación sigue sin resolverse. Número 4. Libro de lino de Zagreb. El Museo de Zagreb, en Croacia, entró en posesión de una inusual momia de una mujer egipcia en 1868. A diferencia de la momificación tradicional, el cuerpo de la mujer estaba envuelto en lino antiguo, cubierto con una enigmática escritura extranjera en lugar del estilo habitual. Extrañamente, el lino ya había sido retirado por un propietario anterior, que lo guardó como recuerdo en una vitrina a medida. En un principio, se pensó que los símbolos eran una forma primitiva de escritura egipcia, similar a las que se tradujeron recientemente de la piedra Rosetta. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que procedían de una cultura totalmente diferente y posiblemente única. Los expertos identificaron la escritura como etrusca, un pueblo de una civilización desaparecida, que fue una de las primeras grandes naciones superpotentes del antiguo Mediterráneo occidental. Los etruscos habitaron la zona de Etruria, situada entre 2 ríos al oeste y al sur de la cordillera de los Apeninos en Italia. Construyeron algunas de las primeras ciudades auténticas de Europa, y se cree que sus logros culturales sentaron las bases para el éxito del Imperio Romano. El libro de lino de Zagreb, como se conoce ahora al artefacto, fue en su día una sábana de lino de 11 pies de largo, con 12 columnas de escritura, antes de ser rasgada para hacer las vendas. Número 3. Estatua gigante de Ramsés II.
Dos enormes estatuas antiguas han sido descubiertas por arqueólogos internacionales en un barrio obrero de El Cairo, Egipto. El lugar albergaba la antigua capital de Heliópolis, que era un lugar religioso dedicado al culto del dios del sol Ra. Se cree que las estatuas, de unos 3000 años de antigüedad, representan a poderosos faraones de la 19 dinastía. Fueron sumergidas en agua y sacadas con enormes carretillas elevadoras. Este hallazgo es considerado uno de los descubrimientos más impresionantes del antiguo Egipto. Una de las estatuas, hecha de cuarcita y con una altura de 26 pies, se encontró en la entrada de un templo dedicado al rey Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Se cree que la estatua representa a Ramsés II, un famoso gobernante del antiguo Egipto, que lideró varias expediciones militares que expandieron el alcance del imperio egipcio. Los investigadores encontraron el busto y la parte inferior de la cabeza de una gran escultura. También descubrieron la parte superior de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del faraón Seti II, nieto de Ramsés II, que gobernó en el siglo XII a.C. El rostro de la estatua es simétrico hasta los ángulos, lo cual era imposible con la tecnología antigua de Egipto. El descubrimiento de estas estatuas ha generado interés y asombro. El Cairo era un lugar religioso dedicado al culto de Ra, el dios del sol. Las estatuas gigantes fueron erigidas en esa época. Heliópolis, la antigua capital, es importante en la historia de Egipto. El descubrimiento de estas estatuas revela la rica historia y cultura de la ciudad. Número 2. Rollo de papiro. Es otro descubrimiento hallado enterrado bajo las arenas del desierto de Saqqara. Recientemente, un equipo de arqueólogos tropezó con un asombroso hallazgo, una colección de reliquias antiguas que llevaban enterradas más de 2500 años. Entre los tesoros había docenas de animales sagrados sacrificados junto con 250 ataúdes de madera elaboradamente pintados y varias estatuas impresionantes. Además, se descubrió un misterioso rollo de papiro oculto en el interior de uno de los sarcófagos. Al principio, se pensó que el pergamino conocido hoy como el pergamino Waziri medía menos de 9 metros. Sin embargo, tras ser completamente restaurado, se descubrió que medía unos asombrosos 52 pies de largo y que estaba cubierto de bellos jeroglíficos y dibujos. Los expertos pronto se dieron cuenta de que contenía inscripciones del legendario Libro de los Muertos, una colección de cientos de hechizos, himnos y conjuros que, según se decía, guiaban las almas de los difuntos en su peligroso viaje al más allá, donde podían unirse con los dioses. Se cree que el increíble artefacto data del año 1150 a.C. y puede contener una riqueza de conocimientos que se ha perdido en el tiempo. Número 1. El Pozo de las Manos Gigantes. En 2011, los arqueólogos que trabajaban en Avarise, una antigua ciudad egipcia, realizaron un notable descubrimiento. El equipo descubrió 4 fosas que contenían manos desmembradas sin cuerpo, un hallazgo que dejó a mucha gente rascándose la cabeza con asombro. Las fosas se encontraban cerca de un gran palacio que fue residencia del rey Cayena de los Hicsos, un pueblo de Asia Occidental que en su día gobernó partes del norte de Egipto. Las manos eran notablemente grandes, todas derechas, y de aproximadamente 3600 años de antigüedad. En total se encontraron 16 manos, y su tamaño dio lugar a especulaciones sobre a quién se las habían quitado y por qué. Aunque el descubrimiento de las manos fue inicialmente chocante, los científicos plantearon más tarde la hipótesis de que podrían ser la primera prueba física encontrada de una práctica antigua, extraña pero común. Los soldados y cazarrecompensas solían cortar la mano derecha de sus enemigos derrotados como prueba de victoria. Estas manos se intercambiaban por oro y se depositaban en fosas ceremoniales. Se encontraron 2 fosas cerca de la sala del trono y otras 2 en una parte exterior del palacio, lo que indica su importancia. Egipto es una tierra misteriosa y cautivadora que sigue sorprendiendo a pesar de siglos de exploración. El descubrimiento de manos amputadas de tamaño superior al promedio ofrece una visión única del pasado y de los vínculos que las personas establecían para demostrar su poder. Gracias por vernos. Hasta la próxima.